Mire, yo tú tengo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien donde usted esté. No se le olvide entrar a mi blog que llama Las Matemáticas de Carlos Iván, que es un blog, que es una biblioteca virtual donde ustedes encuentran libros, videos, guías, talleres, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos y documentación sobre la matemática de primaria, secundaria, universitaria. Y si se necesita encuentran sobre los cálculos, la estadística, las físicas, encuentran ustedes de álgebra lineal, de métodos numéricos, matemática financiera, toda la matemática de primero a sexto semestre. Y el otro es un canal de Carlos Iván Restrepo YouTube que suben únicamente videos donde van a encontrar videos de geometría, de álgebra octavo y noveno, de álgebra lineal, de trigonometría, de este cálculo 1, cálculo 2, de estadística y también sobre la enseñanza de las matemáticas. Y además también encuentran videos de la aritmética. Y cuando digo la enseñanza de las matemáticas, pues van a encontrar muchos trabajos lúdicos. Entonces espero que únicamente no entren, sino que también se suscriban, que cada vez van a encontrar cosas mucho más interesantes. Entonces, por ejemplo, aquí me dan el siguiente ejercicio. Dice, da la función y igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x2 menos 4x más 4. Entonces me dicen que desarrolle y realice todos estos puntos que me dan aquí, que dice allá los puntos críticos, intervalos en los cuales la función es creciente y decreciente, los puntos máximos y mínimos de la función dada, o sea, los mínimos y máximos relativos. Cuarto, haya los interceptos con los ejes si es posible, grafique manualmente. Y sexto, grafique con GeoGebra. Y por último, le dice que pues hay un ejercicio que se propone para que usted lo desarrolle con esos 6 puntos que se están entregando allí. Bueno, entonces miremos cómo se desarrolla de lo que nos están pidiendo y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que realizar para que ustedes vean lo sencillo que se trabaja, sino que es bastante dispendioso porque tiene mucho nivel de concentración para que el estudiante lo vaya a realizar. Entonces dice, para allá los puntos críticos, hallo la primera derivada. Entonces la función es y igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 4x más 4. Entonces al derivar eso me queda aquí en 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 6x menos 4. Entonces, ¿qué digo? Hago la primera derivada igual a 0 para allá los puntos críticos. Entonces, resulta que yo tengo y igual a x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 4x más 4. Entonces, ahora ya la derivada me queda 4x3 más 6x2 menos 6x menos 4. Entonces, digo que y' es igual a ¿quién? A 0. Entonces digo que y', entonces ¿qué hago? Factorizo aquí el 4, entonces me queda 4 factor de x3 más 6 cuartos de x2 menos 6 cuartos de x menos 1. Entonces, hay 4 aquí que estás multiplicando, como este y' va a ser 0, entonces este 4 está multiplicando para dividir el 0 acá, entonces me queda la expresión x a la 3 más 3 medios de x a la 2 menos 3 medios de x menos 1 igual a 0. Entonces, esta es una expresión que la puedo factorizar aplicando la división sintética o el método de Ruffini, que se le conocen como algunos, donde su término independiente se le saca los divisores, entonces divisores de 1 es más o menos 1. Entonces, aquí sería tomar los coeficientes de esta expresión, entonces los coeficientes son 1, 3 medios, menos 3 medios, menos 1. Entonces tomo el divisor de aquí, tomo el 1, entonces bajo el 1, entonces digo 1 por 1, 1. Entonces me queda 3 medios más 1, pero 1 es 2 medios y 3 medios más 2 medios equivale a 5 medios. Entonces 5 medios por 1 me da 5 medios. Entonces menos 3 medios más 5 medios, pues 2 medios, pero 2 medios es 1 y 1 por 1 me da 1 y menos 1 más 1 me va a dar aquí en 0. Entonces, por lo tanto, digo que pues, se puede que aplicar división sintética, si el polinomio aquí es de grado 3, significa que si baja a grado 2, entonces me queda x a la 2 más 5 medios de x más 1 por x menos 1 igual a ¿quién? A 0. Entonces ya tengo la expresión x a la 2 más 5 medios de x más 1 igual a 0. Entonces, como aquí hay un 2, multiplico toda la expresión por 2 para eliminar este 2 como denominador. Entonces me queda 2x a la 2 más 5x más 2 igual a 0. Entonces, ustedes recordar, amigo estudiante, que esto es un trinomio de la forma ax2 más bx más c. Entonces, donde ustedes recuerdan que ustedes multiplican todo por el primer término y se divide por el primer término. Por eso, si ustedes ven que aquí aparece un 2. Entonces, a multiplicar eso por el primer término, aquí me queda 4x2. ¿Y qué hace 4x2? Se les trae raíz cuadrada. Entonces, sería 2x y 2x. Y uno trabaja con los signos más y más. Y recuerden que multiplica por 2, entonces 2 por 2 sería 4. Le busco dos números que multiplicado me den 4 y su sumo me den 5. Entonces sería pues 4 y 1, como ustedes pueden ver allí. Entonces que extrae factor común aquí al 2,
el factor común de x más 2 por 2x más 1. Luego, ¿qué hace? Se simplifica el 2. Entonces me queda x más 2 por 2x más 1 igual a ¿quién? A 0. De allí yo tomo de que x más 2 vale 0. Entonces digo que 1x igual a menos 2. Y que 2x más 1 igual a 0. Y digo que 2x igual a menos 1. O sea que x igual a menos 1/2. Pero si me piden la expresión factorizada total de la expresión como tal, o sea, de esta expresión, pues digo que esta expresión, su factorización total, sería la que vamos a presentar a continuación. O sea, sería x más 2 por 2x más 1 por x menos 1, donde sus raíces van a ser, pues aquí encontramos que x va a ser 1, aquí porque si yo hago 1, esto se me hace 0. Cuando aquí sea menos 1/2, eso se me hace 0. Y cuando sea menos 2, aquí se me hace 0. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos valores? Los voy a sustituir en la función original. Entonces digo que x igual a menos 2, entonces me queda x a la 4 más 2x3 menos 3x a la 2 menos 4x más 4. Entonces voy a tomar el valor de menos 2 y lo reemplazo en la función. Entonces me queda menos 2 a la 4 más 2 por menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 a la 2 menos 4 por menos 2 más 4. Esta parte pues ya es una parte rutinaria. Entonces menos 2 a la 4 me da 16, menos 2 a la 3 me da menos 8 por 2 me daría menos 16. Pues 2 al cuadrado me da 4 por 3 me da 12, y 4 por 2 me da 8, más 4 me da 12. Entonces tenemos aquí 16 menos 16, aquí nos da 0. Y este 8 más este 4 me da 12, positivo, entonces menos 12 más ese 12 me da 0. Entonces encuentro que y vale 0. Entonces encuentro un primer punto crítico que equivale a ¿quién? A la coordenada menos 2, ¿quién? Menos 2, 0. Entonces voy a encontrar el otro, x igual a ¿quién? A menos 1/2. Entonces reemplazo en la función original, o sea, en esta expresión que está aquí. Entonces estamos hablando de 1/2 a la 4 más 2 por menos 1/2 a la 3 menos 3 por menos 1/2 a la 2 menos 4 por menos 1/2 más 4. Pues entonces si tenemos menos 1/2 a la 4 estaríamos hablando de 1/16. Y menos 1/2 a la 3 estaríamos hablando de menos 1/8. Y hablamos de menos 1/2 a la 2 estaríamos hablando de 1/4. Y aquí estaríamos hablando de menos por menos me daría más, estaríamos hablando de 4/2 más ¿quién? Más 4. Ah, bueno, si tenemos esos valores que están allí, entonces observe que dijimos que 1/16, hablamos de menos 1/8, pero entonces 2 por menos 1/8 es menos 2/8, pero menos 2/8 es simplificar eso, daría aquí el menos 1/4. O simplifica, digo, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, como tú quieras. Y aquí me digo 3 por 1/4, me queda menos 3/4 más ¿quién? Más 6. En vez de sacar como un denominador, voy a amplificar toda la expresión. O sea que voy a llevarlo a este denominador 16 a todos los términos. Entonces, pues aquí tengo un 4 para llegar a 16, pues multiplico por 4 aquí. 4 por 4, 16, 4 por 1, 4. Aquí 4 por 4, 16, 4 por 3, 12. Aquí, pues, como el común denominador 16, pues debo multiplicar por 16 el numerador, que sería 16 por 6, y eso te va a dar, ¿qué? 96. Entonces aquí tenemos 1 más 96, que sería esta expresión, y menos 4 menos 12, que sería esta expresión de aquí. Entonces, si yo digo 1 más 96 me da 97 menos 16 sobre 16, 81/16. O sea que he encontrado el segundo punto crítico, de menos 1/2, 81/16. Entonces, eso me da que menos 0,5 y 5,06. Hay que decirle que el estudiante dentro de su clase preguntar al profesor, entonces el punto crítico que me está determinando. Con el punto crítico yo voy a determinar en qué intervalos mi función crece, en qué intervalos mi función decrece, o sea, van a ser unos puntos de referencia. Entonces luego tenemos el otro punto que es x igual a ¿quién? A 1. ¿Sí? Recuerde que encontramos que eran 3 puntos, entonces reemplazamos cuando x igual a 1, entonces observa esta expresión aquí está como está. Entonces 1 a la 4 es 1, 1 a la 3 es 1 por 2 me da 2, 1 a la 2 es 1 por 3 me da 3, 4 por 1, 4. Entonces hago la operación aquí, 1 más 2 me da 3, menos 3 me da 0, menos 4 más 4 me da 0. Entonces encuentro otro punto crítico que es 1, ¿quién? 1, 0. Entonces esos puntos críticos me van a servir para analizar cuál es el desarrollo y de cómo va la gráfica dentro de un plano cartesiano. Entonces, el punto crítico, nos dio 3 puntos críticos, el menos 2, 0, el menos 1/2, 81/16, y el punto crítico 3, 1, ¿quién? 1,0. Ah, bueno, entonces ya tenemos 3 puntos críticos. Entonces, miremos qué más podemos hacer. Entonces, me dicen que antes de empezar a hacer el análisis, primero veamos qué teoría se encuentra con respecto a eso.
Entonces, mire, dice, si a sustituir los valores de acuerdo a los valores obtenidos, o sea, los valores que se obtuvieron antes o después del punto crítico, si la primera derivada es positiva, se deduce que la función crece. O sea que vamos a tomar un punto crítico, uno de los puntos críticos, y sustituimos en la derivada. Y si vemos que la derivada no llega a dar positiva, entonces esa función allí, ¿quién crece? ¿Ya? Sea que antes del punto crítico o después del punto crítico, no sabemos dónde va a llegar positiva, ¿sí? Y lo mismo dice aquí, si al tomar un valor antes del punto crítico, ojo lo que está diciendo, la derivada es positiva y un valor después, la derivada es negativa, entonces se dice que la función tiene un máximo relativo. O sea que cuando hagamos el análisis, o sea, quiere decir que cuando pase de más a menos, entonces estamos hablando nosotros de un máximo relativo. Pero si la función nos pasa de menos a más, como nos está diciendo aquí, entonces se dice que va a tener ¿quién? Un mínimo relativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que allí la función nos va a cambiar de dirección, ¿sí? A eso es lo que se nos refiere, como cuando uno determina en una parábola, uno determina el vértice de la función, ¿sí? Pero pues no siempre va a ser el vértice de la función, sino que en ese punto la función nos va a cambiar de dirección. Bueno, entonces ese es el gran objetivo. Entonces miremos qué nos determina hoy y qué nos hace. Dice, segundo punto, hay los intervalos donde crece y decrece la función. Entonces, como yo tengo que uno de los puntos críticos son -2, -1/2 y 1. Entonces digo, para x menores que -2, entonces tomo un punto que sea menos ¿quién? -3. Porque la teoría me decía que yo tengo que mirar si mi derivada, si es positiva o es negativa. Entonces me queda 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 6x menos 4. Entonces, como tomo -3, de -3 a la 3, -3 a la 2, -3. Entonces aquí -3 a la 3, pues esto me está dando -27 por 4. -3 a la 2 me está dando 9 por 6. Y menos con menos me da más, -4. De 4 por -27 me da -108. Y 6 por 9 me está dando 54 y 18. Y más 18 menos ¿quién? Menos 4, ¿sí? Entonces, aquí tengo, ¿qué hago yo? Pues voy a organizar esto. Entonces digo 4 por -27, que me da menos 108, que está aquí. Tengo el 54, tengo el 18 y el -4. Al organizarlo, organizo menos 108 con el -4 y el 54 con el 18. Entonces, esto me está dando menos 112 más 72. Entonces, la derivada me está dando menos 40. Entonces, como me está dando negativa, entonces cuando la derivada me da negativa, entonces digo que decrece. ¿Para qué? ¿Cuándo va a decrecer entonces? Va a decrecer para cuando x sea menores que -2. Entonces, como él decrece, entonces yo le coloco aquí haciendo menos. Ahora miremos a ver aquí en el intervalo de -2 a -1/2. Entonces, el intervalo de -2 a -1/2 toma un valor como ¿quién? Como -1. Entonces, al tomarlo como -1, reemplazo una expresión como ustedes ven aquí, como lo pueden observar. Entonces, -1 a la 3 te va a dar -1. Aquí te da 1 positivo. Y 6 por -1 te va a dar -6, -4. Entonces, eso te da -4 más 6. Menos con menos te da más 6, -4. Entonces, al hacer la operación aquí, usted pues va a observar que puede realizar el ejercicio 6 más 6 me da 12. Y -4 menos 4 te da 8. Y 12 menos 8 te va a dar 4. Entonces la derivada positiva, por lo tanto decimos que la función ¿quién? Crece. Entonces, ¿a dónde va a crecer la función? Va a crecer la función en el intervalo desde a dónde? De -2 aquí a -1/2. Entonces usted ve que aquí está que positiva. Entonces luego sigue en la expresión de aquí para acá. Dice, bueno, ya tomo para ese intervalo. Ahora tómelo para el intervalo de -1/2 ¿quién? Hasta 1. Entonces tomamos el valor de x igual a 0, porque 0 está dentro de este intervalo. Entonces, reemplazar en 0, como ustedes pueden observar, pues aquí no hay mucha cosa que decir matemáticamente. Entonces, eso me da -4. Entonces, me da negativa. Entonces, la función que decrece. Entonces, la función decrece. Entonces, aquí yo le coloco el signo menos, sé que esto decrece. Y entonces, y aquí para acá, mayores que 1, me dice que la derivada dio negativa. Entonces, ahora tomo para x mayores que 1, tomo un x igual a ¿quién? A 2. Al coger un x igual a 2, pues reemplazo en la función como tal, ustedes ven. Entonces, 2 a la 3 me da 8, 2 al cuadrado te da 4, 6 por 2, menos 4, y 4 por 8 te da 32, va 24, menos 16. Entonces, esto me queda 56 menos 16, me da 40.
entonces y' me da positivo, entonces digo que la función crece para cuando x sea mayor que 1. Entonces ya sé cuándo crece y cuándo decrece. Entonces miremos nuestro trabajo que estamos realizando, miremos, aquí decimos que la función decreció, aquí la función en este intervalo crece, aquí quiere decir que decrece y aquí vuelve y crece. Y tomamos que esto es punto menos 2, menos 2, 0. Entonces acuérdense que cuando va de menos a más, entonces, ¿qué se podría decir? Si es máximo o el mínimo. O si va de más a menos, entonces, ¿cómo se dice la función? Entonces, cuando está de menos a más, entonces acuérdense que este es un mínimo, ¿quién es? Este es un máximo y ¿quién es? Este es un mínimo, ¿sí? ¿Por qué es un mínimo? Porque esta función va de menos a más. Y cuando va de más a menos es diferente. Entonces, observen cómo se trabaja, ¿no? Entonces dijimos que aquí era un mínimo, que aquí era un máximo y que aquí era un mínimo. O sea que allí cuando vamos a realizar la gráfica, tenemos que tener en cuenta estos puntos críticos, menos 2, 0, menos 1 medio, 81 y 1, 0. ¿Cuál es el máximo relativo, el mínimo relativo y cuál es el máximo relativo? Entonces, análisis para verificar dónde hay un máximo y un mínimo relativo. Entonces, si observamos la recta, nos indica que al pasar por x igual a menos 2, la derivada cambia de menos a más. Y cuando cambia de menos a más, se dice que hay un mínimo relativo. O sea, en este caso aquí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, menos 2, 0. Cuando la gráfica pasa por x igual a menos medio, la derivada pasa de más a menos y se dice que tiene un máximo relativo. Entonces, en este caso, menos 1 medio, 81 se dice que aquí hay un máximo, este sería un máximo relativo. Y cuando la gráfica pasa por x igual a 1, la derivada pasa de menos a más y se dice que tiene un mínimo relativo. En ese caso es 1, 0. Entonces, mire que aquí está explicadito todo de cómo es cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo relativo. Entonces, miremos qué más nos podemos encontrar. Entonces, ¿qué otro punto nos pidieron? Ya encontramos los puntos críticos, ya analizamos a dónde crece la función y a dónde decrece, y también encontramos de una vez los máximos y los mínimos relativos. Luego nos piden encontrar que los interceptos con los ejes. Entonces, siempre que me piden hallar los interceptos con los ejes, lo primero que yo tengo que es pues, tomar cuando x valga aquí en 0. Entonces, cuando x valga 0, entonces yo tengo mi expresión que es toda esta, pues al reemplazar por 0 aquí, pues entonces y me va a dar aquí en 4. Entonces quiere que este va a ser un intercepto con el eje aquí en. Entonces, y, ¿sí? Entonces tenemos 0 aquí en 4. Si x vale 0, y vale 4. ¿Sí? Entonces tenemos el intercepto con el eje y. Ahora miremos, pero si hacemos y igual a 0, entonces miremos cuál sería el intercepto con el eje aquí en x. Entonces tomo toda mi expresión x a la 4 más 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 4x más 4 igual a 0. Entonces tomo los divisores de 4, que sería más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Entonces tomo mis coeficientes que hay aquí al aplicar la división sintética, de media 1, 2, menos 3, menos 4 y 4. Entonces tomo mi primer divisor que encuentro aquí, 1. Le digo 1 por 1, 1, me da 1, 2 más 1 me da 3, 3 por 1, 3, menos 3 más 3 me da 0, 0 por 1, 0, menos 4 más 0 me da menos 4 y 4, menos 4 por 1 me da menos 4 más es 4 menos 4 me da aquí en 0. Entonces recuerden que uno baja un grado del exponente, entonces le queda 1x a la 3 más, más 3x a la 2. Aquí debería seguir más 0x, pero como hay un 0, pues no se escribe menos, menos 4 por x, ¿sí? Y a este signo, a este le cambia de signo, entonces me queda por x menos 1. Entonces ya tengo allí las expresiones que me permiten encontrar en qué momento mi expresión, mi ejercicio vale esa factorización. Entonces recuerden que esto está igualado aquí a 0, ¿no? Entonces continuamos haciendo el ejercicio como tal. Entonces ahora cogemos esta otra expresión. Entonces aquí está 1, aquí está a la 2. Recuerden que debe seguir x, pero como no hay x, entonces lo complemento con un 0, menos 4. Entonces recuerden que pues ya tomamos los divisores de 4, que ya lo vimos que eran más o menos 1, más o menos 2, y luego menos 4. Vuelvo y tomo otra vez 1. Entonces digo el 1 por 1. Entonces 3 más 1 me da 4, 4 por 1 me da 4, 0 más 4 te da 4, 4 por 1 te da 4, y menos 4 más 4 te da 0. Entonces, acuérdate que dice que se baja en un grado el exponente, aquí está la 3, entonces queda x a la 2 más 4x más 4,
Entonces nosotros teníamos un x menos 1 antes aquí, que es este x menos 1, y ahora encontramos otro x menos 1, que sería esta expresión de aquí, igual a 0, porque x2 por x tengo el x a la 4 original. Ahora, pero este que está aquí, este x a la 2 más 4x, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces la raíz cuadrada de x, entonces x, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces me queda x más 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, igual a 0. Entonces, pues saco raíz cuadrada de ambos términos, entonces me queda x más 2 por x menos 1, igual a quién, a 0. Entonces de aquí yo digo que x más 2 es igual a 0, entonces x igual a menos 2, entonces tengo el punto menos 2, 0, y tengo que x menos 1 es igual a 0, entonces x igual a 1, entonces tengo el punto 1, 0. En resumen, ¿qué podemos decir? Pues tenemos que ese menos 2, 0 es un punto crítico, pero recuerde que también nos sirve de intercepto. Menos 1, 81 16 es un punto crítico, 1, 0 es un punto crítico, sí, pero también es un intercepto. Y tenemos el punto 0,4 que también no sé qué es, que es un intercepto. Entonces ya tenemos todos estos punticos aquí montados. ¿Qué nos falta ya? Nos falta ya el menos 3 y nos falta ya de quién, para 2. Entonces si nosotros reemplazamos en la función original el menos 3, entonces el menos 3 si se reemplaza en esta función, pues ustedes sepan que menos 3 a la 4, menos 3 por 2, menos 3 a la 3, por menos 3 a la 2, menos 4 por menos 3 más 4, pues si usted realiza esa operación, esto le da 81, aquí le da menos 27, y aquí le da 9, aquí le queda menos con menos, le da más 12, más 4, entonces le queda 81, y esto le da menos 54, aquí le da menos 27, aquí le da 16, entonces esto le queda 81, y si menos 54 menos 27 le da menos 81, más quién, más este 16 que está aquí, entonces pues esto me da 0, se cancela, entonces me queda el punto menos 3, que menos 3,16. Entonces tenemos aquí un puntico que llama menos 3,16, que es un punto que se tomó antes de menos 2, cuando se hizo un análisis para antes de los puntos críticos, cuando la función crecía o decrecía. Y luego tenemos nosotros la siguiente expresión. Entonces, miramos, tenemos para x igual a 2, entonces se hacen las mismas operaciones. Observen que queda 2 a la 3, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4 por 3 me da 12, 4 por 2 me da 8, más 4. Se hacen las operaciones respectivas y eso también da que 16. Entonces dice grafique manualmente, pues graficar manualmente es coger los puntos. Entonces menos 3 me da que me da 16, el menos 2, 0 que estaba aquí, el punto que tenemos menos un medio que me da 5 puntos y pico por aquí, se acuerda que da 81 16avos, tenemos el otro punto que me da 0,4, el punto 1, 0 y el punto 2, 16, entonces pues trato de hacer la gráfica de manera manual y me va de esta forma. Ya, entonces luego, ¿qué se realiza? Pues se le dice al estudiante que utilice la tecnología, al utilizar la tecnología, mire, entonces aquí le aparece graficado y aquí le aparece la tabla, ¿ya? Y cómo hace, qué valores debe tener. Y aquí le aparecen los punticos en la cual ustedes pueden determinar, y aquí le dice muy claro, vea, 0, 4, 1, 0, menos 2, 0, sí, 0, menos 0,98, ¿sí o no? Entonces, menos 0,98 es como tener que menos 1, ¿ya? Entonces, que cuando haga menos 1 también vale 4. Entonces, cuando haga x vale 0 también vale aquí en 4 la función. Entonces, mire, la función nos dio de esta forma. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar, cómo da el ejercicio y cómo se tabula dentro del GeoGebra. Entonces, lo invito a que el estudiante que debe hacer, pues, por favor, entre sus tareas que se le va a colocar, es pues que debe realizarlo también por GeoGebra. Entonces, por último punto, dice tarea, realizar la gráfica por GeoGebra y tomarle una foto, ¿sí? Lo que se pide aquí al estudiante es que al menos se haga una de las dos cosas, o hace un videito donde muestre cómo hace la gráfica, o toma una foto donde se vea él allí en la frente del computador señalando la gráfica. Entonces, es lo único que se pide en esta parte de la tarea. Y el otro dice, allá los puntos desarrollados en el ejercicio anterior, si la función que le dan es esta. Y igual a x a la 3 menos 7x a la 2 más quién, más 5x. Entonces, esto le sirve que al profesor que vea el video
le puede decir a su estudiante, hombre, interesante que ustedes resuelvan de acuerdo a como el profesor del video desarrolló el ejercicio. Y entonces, con eso es una manera de evaluar si en realidad vieron el video y lo entendieron y así asumen ese sentido de responsabilidad de pues, aprender. Entonces, espero que este ejercicio ustedes los puedan realizar teniendo en cuenta todos los elementos que se vio durante el desarrollo de la explicación y que el Señor bendiga a todos los que han visto este video y que por favor se cuiden y muchas gracias por visitarme. Creo que he cumplido con una buena labor y que Dios los favorezca a todos. Hasta luego.